Hola, feliz tarde. ¿Cómo están? Espero muy bien. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Sinergia Cefía Podcast, un espacio de profesionales para profesionales. Esperamos que la estén pasando bien, que haya sido un mes patrio al que le hayan podido sacar mucho provecho, que hayan podido ir a los desfiles si es que tenían la oportunidad. Y hoy vamos a conversar, como ustedes pudieron ver, sobre el futuro de los proyectos de obra vial en nuestro país, específicamente sobre el quehacer que se requiere, sobre algunas modificaciones necesarias también en distintos consejos o también algunas modificaciones de ley para poder avanzar en esos trabajos previos que permiten que las obras posteriormente empiecen a desarrollarse y se concluyan satisfactoriamente. Voy a presentarles de inmediato a nuestros invitados. Aquí por proximidad les voy a presentar al ingeniero don Mario Durán, que es experto en ingeniería de tránsito. Don Mario, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también les presento al ingeniero Olman Vargas, que es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles y también de la Junta Directiva General del CEFIA. Don Olman, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien por dicha y un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muy rápido, antes de que entremos en materia, ¿pudieron ir a los desfiles? Ay, no pudieron. Ahora, en tiempos en que uno tiene nietitas, entonces acompaña a las nietitas a los desfiles de faroles. Son diferentes. Entonces se ven diferentes ahora. Exactamente. Bueno, y como decían antes, por lo menos a mí, en el fin de semana del 14 de septiembre estaba en Guanacaste y se cumplió lo de siempre. 6 de la tarde empezó el aguacero. Ya ahora, por dicha, no es con fuego real los faroles, pero de lo contrario habría pasado que se inundan. Así que bueno, pasó usted, don Mario, ¿pudo ir a los desfiles? ¿No acostumbra? En Guanacaste con la lluvia también. Bueno, no podía hacer la excepción a la regla. Siempre llueve el 14 de septiembre. Los faroles siempre están pasados por agua. Ahora sí, antes de entrar en materia ya pura para ustedes, yo quisiera preguntarles fundamentalmente sobre las lecciones que ustedes crean que se hayan aprendido en todo lo que no estuvo bien y que necesariamente deban aplicarse en la actualidad para avanzar con los proyectos y específicamente en dos áreas, en lo que tiene que ver con concesiones y también en el Consejo Nacional de Concesiones, me refiero, y también con lo que tiene que ver con expropiaciones, que pese a que son, o por lo menos expropiaciones es un tema del que hablamos mucho, realmente no ha podido tener una solución satisfactoria, por lo menos para avanzar. Entonces quisiera que podamos abordar la conversación desde ahí, desde qué creen que deba modificarse o ajustarse en el Consejo Nacional de Concesiones, robustecerse si es necesario, y el paso siguiente que sí o sí hay que dar en materia de expropiaciones. Cualquiera de los dos. Bueno, si quiere yo me refiero un poquito a lo de las concesiones y Mario puede trabajar un poco el tema de las expropiaciones. Específicamente en este momento se está trabajando fuertemente un nuevo proyecto de alianzas público-privadas que de alguna manera vendría a sustituir la actual ley de concesiones y que busca, primero que nada, una mayor flexibilidad para la verdadera opción para las instituciones de gobierno de utilizar la figura de las alianzas público-privadas. En este momento el país tiene una legislación que básicamente establece la posibilidad real en Alice, que lo tiene en su ley constitutiva, y las concesiones como una figura de alianzas público-privadas que tiene una de los 90, que no ha podido ser lo suficientemente flexible o eficiente para poder orientar adecuadamente los procesos de concesiones, y las experiencias que han habido son muy pocas, no necesariamente exitosas, y ha sido un poco complicado. Necesariamente el país necesita de una nueva legislación mucho más moderna que incorpore lo que ya se ha aprendido en muchos de los países que tienen procesos de concesiones muy avanzados, como es Chile, como es Argentina, incluso México, y definitivamente se necesita una renovación legal, porque aquí todo el mundo habla de las alianzas público-privadas, pero se habla a nivel de discurso. Realmente el funcionario institucional no conoce bien el tema, no lo maneja bien, y en este momento, con los grandes problemas fiscales que tiene el país, la prácticamente imposibilidad de seguir accediendo a créditos de empresas de bancos financieros internacionales por tener ya un alto tope de endeudamiento, las alianzas público-privadas es casi que la única posibilidad real que hay de poder financiar obra pública de importancia. Así que bueno, se está haciendo un esfuerzo importante, se está llevando adelante en la oficina sobre todo el diputado Luis Diego Vargas, pero él tiene
el apoyo de algunos otros diputados de diferentes fracciones, que eso es muy importante, son diferentes fracciones las que están involucradas en este proceso y esperamos, ojalá, que se pueda finalizar antes de que termine la legislatura con la aprobación de este proyecto de ley, que vendría a dar un aire fresco a todo el tema de las alianzas público-privadas y esperaríamos sobre todo un impulso a la generación de una cartera de proyectos que eventualmente después puedan desarrollarse bajo este esquema. Hay un trabajo fuerte entonces también en el tema de cultura en cuanto al funcionario público se refiere, y en el privado será necesario también hacer una introducción o un refrescamiento de las figuras. Necesariamente, ¿verdad? Necesariamente el tema de la capacitación pasa por la aprobación de una nueva ley, tanto a nivel de capacitación a nivel público como a nivel privado. Es importante decir que hay una gran cantidad de organizaciones que están apoyando este esfuerzo, ¿verdad? Bueno, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es una, está la Cámara de la Construcción, está Aliarse, que es una fundación que trabaja en el desarrollo de alianzas público-privadas, la UCAEP también colabora en este momento, y entonces pues hay una serie de fuerzas que se han unido, ¿verdad? Una sinergia en atención al nombre del programa, que se está haciendo para ayudar a los señores diputados y poder llevar adelante este proyecto que es fundamental para el desarrollo de obras públicas en un futuro. Don Mario, hablemos de expropiaciones, que también es un tema que adolece al país desde hace muchos años y en la actualidad. Correcto. Además de la parte de concesiones, la otra gran reforma legal que se requiere para proyectos futuros definitivamente es reformar la ley que permite las concesiones. Lo hemos visto por décadas y bueno, recientemente ahora en el caso de la Ruta 32, de que el proyecto se simplificó para evitar tener que hacer más expropiaciones, los famosos cambios de rotondas por pasos a desnivel. Y realmente, a pesar de que se han hecho ya 2 reformas, el problema hoy en día reside en que se supone que una vez que se deposita, el juez autoriza que el MOP o el Estado entre en posesión del terreno. En realidad, los jueces llaman a las partes, abren un expediente y entonces comienza un proceso que puede tardar meses o puede tardar años, porque depende de ciencia. Entonces, realmente esta reforma que inicialmente la planteó el diputado Nicolás, es para que no sean el monto estuvo bien o no, o como la herencia, lo que tome de tiempo. Pero una vez que se ha hecho el depósito del avalúo que hizo el gobierno, ya se puede entrar en posesión. Y eso simplificaría enormemente los procesos constructivos. Cabe notar que muchas de las obras, en particular de esta administración, que se han estado haciendo, las llamadas topics, básicamente se escogieron obras que no necesitan expropiación, lo cual limita el alcance de las soluciones que se pueden hacer, porque no necesariamente esas obras son las más efectivas para resolver problemas de seguridad vial o de congestión. Adentrándonos un poco ya en esos proyectos o en esos grandes proyectos que necesitan o en los que es necesario que los veamos hacia futuro, aprovecho que don Mario hablaba de la Ruta 32, a criterio de ambos, para que pueda y está habilitada, entonces soluciones técnicas desde ese punto de vista, desde lo ingenieril, pero también algunas otras que pasan por administración, por dinero. ¿Qué creen ustedes que debería empezar a hacerse sí o sí ya para poder avanzar y dar un buen término al proyecto, y que mientras se esté utilizando la vía no tengamos tanto incidente de tránsito y muertes lamentables que hemos tenido en meses recientes? Vea, yo pienso que en lugar de, como está hablando la administración ahora, vamos a conseguir esto, vamos a hacer estudios sin fechas definidas. Realmente, en primer lugar, es la seguridad vial. Mantener una carretera adecuada, hacer solo 24 pasos peatonales. O sea, eso es un atentado. Y con eso quiere decir, no es que necesariamente la escuela o la clínica está frente a la carretera. En muchos casos está una cuadra. Lo importante es que hay vecinos que viven de un lado y los viejitos tienen que ir a la clínica, o los discapacitados tienen que ir a la clínica, o los muchachos tienen que ir al otro lado a la escuela. Entonces, realmente debió dársele prioridad a los peatones, seguido de los ciclistas y las paradas de buses. Pero lamentablemente se le dio prioridad a los carros.
porque aunque el ministro reconoce que el problema de seguridad vial existe, pero la decisión que tomó es 4 carriles de lado a lado para que los carros puedan llegar. Y entonces, ¿dónde va a conseguir el financiamiento? Realmente esa carretera debería ser, para ilustrarlo bien, con el mismo estándar de Limonal-Liberia. Exactamente igual. Y yo no entiendo por qué. Y no ocupan tanto derecho de vía. Realmente, y si no alcanzaba la plata, entonces la prioridad deberían ser los peatones. Yo pienso que debió de dejarse de hacer 1, 2, 3, los no sé cuántos kilómetros, habría que ver el presupuesto, pero dejar el 90% de la carretera bien hecho. Y lo que está haciendo ahora es un parche sin perspectiva de cuándo se va a hacer el resto. Entonces, a futuro yo pienso que en la próxima administración debería tomar con prioridad completar esa carretera, bien hecha con el estándar que los limonenses se merecen, como decía, similar a Limonal Liberia. Sí, tal vez hay que agregar que uno entendería que la decisión que se está tomando de colocar rotondas en lugar de pasos a desnivel es una decisión meramente temporal para poder habilitar la carretera, pues porque la carretera tiene ya un atraso muy importante, 8 años prácticamente de estarse construyendo y todavía no está finalizada y todavía hacen falta incluso recursos, pero tienen que buscarse los recursos. Si hacen falta hacer las intersecciones a desnivel, habrá que hacer finalmente los pasos elevados a desnivel, aunque mientras tanto se ponga a operar la carretera con el sistema de rotondas. Pero un puerto que es el más importante del país, una comunidad que es una comunidad que necesita ampliamente todo lo que es el desarrollo socioeconómico y que se va a ver ampliamente beneficiada con la ampliación de la carretera. Eso va a generar desarrollo para todos los poblados del lugar, va a generar una generación y atracción de viajes mucho más importante que la que ha tenido hasta ahora, y la carretera necesita tener las condiciones necesarias para solventar esa gran cantidad de tránsito, que además, por ser un puerto que es donde se exportan e importan a través de contenedores, va a tener un tránsito muy pesado, ahora tránsito con camiones grandes, con cabezales, con vehículos livianos, con camiones de carga, y necesita una carretera tener las condiciones adecuadas, tener los pasos a desnivel adecuados, y será necesario, hacer todas las expropiaciones que se necesiten para poder llevar la carretera al nivel que corresponde. Entonces, como bien decía Mario, pues ahora se habilitará la carretera, pero un gran reto del próximo gobierno será conseguir los recursos para llevar la carretera al nivel que corresponde. Bueno, enorme reto, pensando en que hemos venido escuchando sobre la carretera y sobre estos grandes retos, ¿verdad?, a lo largo de tantos años, y que todavía estemos aquí con unos avances intermedios, y en algún momento algún otro profesional del Colegio de Ingenieros Civiles lo comentaba en algunas de las jornadas. Deberíamos tener, aunque sean estos espacios, por ejemplo, en la Ruta 32 hasta con ojos de gato, ¿verdad?, por un aspecto de seguridad, y ni siquiera algunos lo tienen, y lamentablemente vemos estos incidentes. Vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a seguir hablando de estos proyectos, y desde ya les cuento, podemos ir hablando de Ruta 1 para que sea esta la que dé inicio a los siguientes proyectos que ustedes consideren oportunos que podamos conversar en este espacio. Hacemos la pausa y regresamos. A partir del próximo 1 de octubre estará disponible el APC 2024. El administrador de proyectos de construcción es la herramienta que facilita el trámite y la consulta de proyectos y servicios de ingeniería y arquitectura. La plataforma digital contará con novedades y nuevas funcionalidades. Le invitamos a capacitarse de manera gratuita en nuestro campus educativo virtual CEFIA. Visite las redes sociales del CEFIA y conozca más detalles del APC 2024. Continuamos con nuestro episodio de Sinergia CEFIA Podcast, conversando con profesionales del Colegio de Ingenieros Civiles de nuestro país, y estamos también hablando de esos proyectos viales que requiere nuestro territorio y que urgen no solamente por
las condiciones naturales de poder transitar de forma confortable, sino que también hablamos de la incidencia de cómo recurre, o el recorrido, perdón, que tiene que hacer toda la industria de nuestro país, todas las exportaciones, también incluso en condiciones de seguridad para emergencias. Es que es tanto lo que hay que hablar cuando mencionamos proyectos de infraestructura vial, que por eso son tan vitales. Antes de ir a la pausa les decía que otro de los grandes proyectos es Ruta 1. ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Bueno, Ruta 1 es probablemente uno de los proyectos más importantes, si no el más importante que tiene el país en este momento, el reto de construir la ampliación de la Ruta 1 entre San José y San Ramón. Es nuestra carretera interamericana que nos une con todos los países centroamericanos. Además, genera el acceso a todo lo que es el sector de playas de la zona de Guanacaste, y además, bueno, tiene unas consideraciones muy particulares por cuanto bajo el esquema supuestamente de una concesión se había sacado una licitación en el año 2002, ¿verdad? Que después de toda una serie de procesos fallidos se había adjudicado los supuestos sobrecostos que iban a tener los peajes, en atención a que la empresa había generado un sobrecosto muy importante porque consideró que los estudios de demanda que estaban hechos eran muy viejos, tenían como 10 años, y entonces consideraba que había una incertidumbre verdadera de cuáles iban a ser los flujos. Subió los costos, eso subía los precios de los peajes, la gente se tiró a las calles, porque así fue, y en ese momento, aproximadamente allá por el año 2012, se canceló la concesión. Después vino un intento a través de un fideicomiso, que fue un proceso largo, que fue un proceso complicado, era una figura que no se ha utilizado para proyectos de obras viales. Finalmente se generó un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, que fue caminando, tenía una serie de problemas porque costó generar los recursos. Un fideicomiso, bueno, obviamente necesita un grupo de inversionistas importantes, pero tuvo una ventaja muy importante, es que se hicieron los estudios que correspondían, se actualizaron, se generó entonces una propuesta para iniciar lo que se llamaron las OIS, ¿verdad? Que eran obras importantes que se necesitaban y que además podían generar un aumento en las tasas de peaje, y eso era dineros que se iban recogiendo para ya en el momento en que se iniciara la ampliación de la carretera, pero por diferentes razones, pensaría uno más de tipo político que de tipo técnico, fue completamente detenido el fideicomiso en esta administración, y no solo detenido, sino que cancelado. Y ahora estamos en una nueva situación, un poco en un limbo, donde el gobierno ha contratado una consultoría para hacer un replanteamiento del proyecto, consultoría que se estimó se iban a entregar los resultados desde hace varios meses y todavía no se conocen en detalle. Se está buscando una nueva manera de financiamiento. Se había dicho que para agosto se tenía una propuesta, ahora recientemente se dice que para noviembre. Lo que nos imaginamos es que pues el gobierno debe estar haciendo ingentes esfuerzos por buscar cómo financiar la obra, pero no le está haciendo fácil. Es una obra que tiene un costo aproximado de $700 millones. Y verdaderamente lo que se ve hacia futuro es un panorama bastante oscuro, en el sentido de que no se ve una luz clara ni de planificación, ni de financiamiento del proyecto, y como decíamos, es un proyecto fundamental. Yo le agregaría que, primero, es una lástima que los recursos de los peajes que se están cobrando actualmente y hasta final de mes se estaban usando para pagar expropiaciones y reasentamientos. Ese proceso no debería detenerse, pero bueno, ya salió la noticia de que el peaje regresa a los 75 colones. CONAVI está haciendo gestiones a destiempo, diría yo, porque tuvieron mucho tiempo, y ya en diciembre muere completamente lo que era el fideicomiso. Entonces, volviendo a expropiaciones, porque es la parte que siempre está en ruta crítica. Entonces, no detenerlas no es solo hacer el trámite, es que hay que tener el dinero, y se tenía esa fuente dedicada que se va a perder. Segundo, considerando el endeudamiento del país, yo creo que para la próxima administración el camino es una concesión, pero a la hora de plantear esta concesión, creo que debería ejecutarse por etapas, porque tiene la gran complicación de que esa carretera no se puede cerrar, hay que ampliarla, manteniendo el tránsito, y entonces hay que diseñar un plan de gestión temporal de tránsito de primer orden para que se pueda construir la ampliación. Por ejemplo, en el intercambio del agua ese sector va a tener 10 carriles. Entonces imagínense que el cierre de Ledesma con 1000 carros provocó
el colapso de la red vial, imagínense si le quitamos el paso a 80,000 vehículos. Es impensable. Y no solo facilita el hacerlo en etapas, digamos, Sabana, aeropuerto Manolos, San Ramón finalmente, sino porque a un concesionario le permitiría ir ya cobrando peajes de las partes, de las etapas terminadas, para aliviar la carga financiera que tiene ese proyecto. De esas secciones podrían ser otras, realmente hay que hacer los estudios, pero de todas maneras es muy importante tener ese plan y información bien actualizada, porque efectivamente los bancos que financian a los concesionarios hacen un due diligence y la demanda es fundamental. No puede ser que se use la demanda de hace 10 años. El fideicomiso la actualizó, pero dependiendo de cuando se comience eso, lamentablemente habría que actualizarlo otra vez. El estudio que hizo el gobierno ahora se entregó en abril y no sabemos los datos. Realmente lo único que se sabe es que el peaje de este nuevo estudio son los mismos $3 que lo que había determinado el fideicomiso. Entonces ahí hay una falta de transparencia que no le permite a uno opinar mucho, pero sí es importante este nuevo intento hacer las cosas bien, aprender de las lecciones del pasado y ver si finalmente esa carretera se saca adelante. Y yo agregaría que es importante que también el cobro de peaje sea sin casetas de peaje, porque no solo en la parte urbana principalmente hace que la gente no pierda el tiempo, como hoy en Escazú en Ruta 27, sino que además permite cobrar por kilómetro. Entonces, si usted usó de la Sabana y se salió en el Hospital México, su pequeña contribución va a ser al peaje, porque en este caso hay sensores o lectores de los números de placas que cada persona va a pagar en función de lo que usó la carretera. Y entonces más usuarios van a pagar, no como ahora que quedan usuarios usando tramos de gratis. Pero sí hay que replantearlo con toda seriedad, a ver si la tercera es la vencida. Bueno, y hablando siempre de la más adulta de las carreteras nacionales, la pobre Ruta 1, vamos a movernos un poquito hacia Barranca Limonal. ¿Qué hacer ahí también de cara a eso, a que sea un proyecto exitoso y que lo podamos ver completo dentro de poco, ¿verdad? Bueno, Barranca Limonal es tal vez uno de los dolores más grandes, en el sentido de que era un proyecto que ya tenía el financiamiento a través de un préstamo del BID por aproximadamente $170 millones, que tuvo un proceso de adjudicación, que se apeló, que volvió de nuevo, se readjudicó y se había incluso iniciado el proceso. Y por diferentes razones se dan dos situaciones casi que paralelas. Al no existir las expropiaciones todavía disponibles, no sé si 300, 400 expropiaciones por ahí, entonces la empresa contratista solicita salirse del contrato por cuanto no están dadas las condiciones en que fue adjudicado, y a la vez el ministerio también solicita que la empresa salga por cuanto considera que la empresa no está cumpliendo con las condiciones de avance que corresponden. Entonces se da una negociación privada, digamos, entre el ministerio y la empresa, y se decide rescindir el contrato correspondiente, lo cual acaba con el préstamo, ¿verdad? Se queda el préstamo sin poder aplicar porque era un préstamo aprobado en la Asamblea Legislativa con un fin específico. El proyecto queda apenas iniciado, un 18-19% de avance, que es lo que tiene básicamente. Y ahora lo que se está es buscando en la Asamblea Legislativa que el fondo que estaba para el fondo de avales para las empresas afectadas por pandemia, que no se ha utilizado, que entonces $200 millones se pasen para financiar este proyecto. Ya solo ahí tenemos una inversión de más de $30 millones que es adicional a lo que estaba en el crédito original. El gobierno tuvo que sacar una contratación de varios millones de colones para por lo menos dar mantenimiento al avance que se tenía y que ya se había empezado a deteriorar. Y mientras se consigue finalmente el financiamiento, suponiendo que finalmente salga a adjudicar, pasarán un montón de meses, así que necesariamente el proyecto va a costar mucho más dinero del que estaba originalmente previsto. Va a construirse con un atraso mínimo de 2 años
adicionales a los que estaba originalmente previsto, y todo lo que eso significa a nivel, ¿verdad?, de la molestia para los vehículos, el exceso de gasolina, todo este tipo de cosas, la factura petrolera, por todas las inconvenientes que se van a tener a lo largo de todo este periodo. Entonces es un proyecto de hasta ahora fallido, ¿verdad? Cuando era un proyecto que estaba financiado, que estaba licitado, que estaba adjudicado, y es como un proceso de nunca acabar, que a todos los costarricenses nos duele, porque al fin y al cabo todos somos los que terminamos pagando todos esos sobrecostos y todo eso sobre tiempos, y bueno, por lo menos se ve en el horizonte la posibilidad del financiamiento a través del traslado del fondo de avales al proyecto, pero bueno, ya esto significa necesariamente una gran cantidad de tiempo adicional y un sobrecosto importante. Don Mario, ¿algún aspecto que usted quiera aportar en este tramo de la Ruta 1 que hablábamos? La pobre Ruta 1 tiene sus diferentes situaciones, pero ahora en el tramo de Barranca Limonal. Vea, de casualidad, recientemente pasé por ahí y poco a poco se está pareciendo mucho a Río Frío Limón, a la Ruta 32. Entonces, pues aparte de resolver todas las barreras que ya Olman mencionó, creo que es muy importante el manejo del tránsito, porque ahí va a continuar, hay tráfico pesado que viene de Centroamérica y ya comenzó a parecerse a la de Río Frío en el sentido de que un pronto trae 4 carriles y cierra 2 y un pronto trae una rotonda y luego no, seguridad vial. Ahora, por lo que yo pude apreciar, está mucho mejor que el manejo que hizo Check en la Ruta 32, pero si se van a seguir pavimentando tramos cortos donde el derecho de vía lo permite, especialmente de noche, la seguridad vial, debe haber una demarcación muy buena en oposición a lo que no se hizo, la que no hizo Check en el otro proyecto. Esperemos que mejore, que se haya aprendido la lección y mejore. Así que el aspecto de seguridad, por lo menos hasta donde se puede, sea una garantía para quienes transitamos o transitan la ruta. Yo siempre me sorprendo positivamente que pese a que es tanto turista el que va por esa zona, en realidad la cantidad de incidentes de tránsito o accidentes no es tan alta, pese a las condiciones que tiene, ¿verdad? Nosotros que ya no la conocemos, pues podemos sortear algunas cosas y el turista no, pero afortunadamente no hay tanto incidente. Vamos a hacer la última pausa y al regresar quisiera las conclusiones, pero antes de eso que me puedan, antes de hacer sus conclusiones, mencionar los otros grandes proyectos que se nos quedaron por fuera, así que hacemos la pausa y regresamos. A partir del próximo 1 de octubre estará disponible el APC 2024. El administrador de proyectos de construcción es la herramienta que facilita el trámite y la consulta de proyectos y servicios de ingeniería y arquitectura. La plataforma digital contará con novedades y nuevas funcionalidades. Le invitamos a capacitarse de manera gratuita en nuestro campus educativo virtual CEFIA. Visite las redes sociales del CEFIA y conozca más detalles del APC 2024. Gracias por continuar con nosotros. Hemos conversado o han conversado nuestros expertos sobre el futuro de la red vial nacional, específicamente de los grandes proyectos que nos puedan conectar de frontera a frontera y que también nos permitan un mejor tránsito a lo largo del territorio nacional. ¿Cuáles son esos proyectos que se nos quedaron sin mencionar? Ya hablamos de Ruta 1 en sus 2 tramos, San José San Ramón, Barranca Limonal. También hablamos de la Ruta 32. ¿Qué nos queda para mencionarle a los profesionales? Bueno, como haciendo una especie de lista, faltaría el tramo montañoso de Braulio Carrillo, la Ruta 32, faltaría la ampliación de la Ruta 27, faltaría la ampliación de la Ruta 2 y uno cuestionó la tasa interna de retorno, buscó otras alternativas, pero resultó que romper el contrato es más caro que construir la ampliación y recientemente se vuelve entonces a las negociaciones que ya se tenían adelantadas desde el gobierno anterior para hacer esa ampliación a los 4 carriles en la parte rural, llamémosla, y a 6 solo por el hecho de facilitar la carga financiera, porque etapa terminada, etapa que ya se puede cobrar un peaje diferente.
sino que esa ruta es importantísima para el turismo. Muy bien actualizar los estudios, porque hoy en día vemos que cuando se complete circunvalación en pasos a desnivel, las intersecciones de circunvalación con ruta 27 y ruta 1 son hoy en día los cuellos de botella y van a empeorar. Entonces, y hace 10 años va a elevar el costo, el terreno es muy difícil, la forma en que va bajando, pienso que en realidad algunas partes, sobre todo en los intercambios, va a tener que ir a 10 carriles con rampas elevadas como la que se le eliminó en Tarlalima, no con seguir haciendo circulitos de trébol, eso no tiene suficiente capacidad, y por lo menos debería cobrar peaje a todo el que usa esa carretera, empezando por los que entran desde de la Sabana y van a circunvalación, que hoy en día no pagan, y para eso necesita la carga financiera de lo que debe cobrar el concesionario. El otro que quiero resaltar es el tramo de montaña, porque realmente ahí no hay espacio y hay que mantener la carretera abierta mientras se hace la ampliación, que desconozco los planos, pero en lógica de ingeniería civil, la mayor parte supongo que va a ir en viaducto hacia el lado del guindo del Río Grande de Tárcoles. No va a ser una obra fácil con los Ledesma. Tal vez podríamos también detallar un poquito la necesidad de la carretera San Carlos, ¿verdad? Que es una carretera que ya tiene muchísimos años de haberse iniciado, que pasó por el proceso de que era una carretera donada por el gobierno taiwanés en primera instancia, y cuando el gobierno de turno decide pasarse a relaciones diplomáticas con China, los taiwaneses dejan la carretera prácticamente botada y el gobierno la asume y decide sin ningún tipo, decide ampliarla a 4 carriles, y la ampliación a 4 carriles viene a dar al traste con la construcción de la carretera, por cuanto se empiezan a tener una gran cantidad de problemas que no estaban previstos, sobre todo por malos suelos, deslizamientos, y una serie de problemas muy importantes que hizo incluso quebrar a la empresa que estaba construyendo la carretera después de muchísimos intentos de poderla solventar, y bueno, y en este momento se encuentra completamente detenida. Ya se le hizo un proceso de reingeniería completamente, pero ahora se está en el tema del financiamiento. Había un crédito preaprobado con el BID para esa carretera, se está recuperando el crédito, pero todavía hace falta incluso hacer todo un planteamiento de un rediseño, una reingeniería que hay que hacer en algunos sectores de la carretera. Lo que se puede iniciar pronto es la punta sur, que ya se había sacado a licitación, se apeló, ahora se está volviendo a sacar, pero todavía el sector central de la carretera tendrá que pasar por un proceso largo. En su momento, el ministro Amador, al principio de este año, se molestó muchísimo con el colegio, porque el colegio dijo que a como iba el proceso, la carretera ni siquiera iba a llegar a estar lista en el 27. Él dijo que sí, que ya en este año se iban a empezar a construir, y bueno, ya llegamos a octubre, no ha pasado nada, pasarán todavía varios meses más para terminar de conseguir el financiamiento. Muy probablemente hasta el año entrante se puedan hacer licitaciones, y la carretera finalmente, si todo sale bien, estará entre el 27 y el 28. Así que es un proyecto fundamental también. San Carlos es probablemente la zona económica más fuerte del país después de la meseta central, y en ese sentido es una absoluta necesidad el mejoramiento de esa carretera, pero bueno, ha sido un calvario y todavía estamos en parte de ese proceso. Estamos en una estación más de ese calvario. Ese Vía Crucis. Esperemos se solucione pronto para el bienestar de todos, y que sabemos que criterios técnicos hay de sobra, que el colegio y los gobiernos, desde el punto de vista técnico, de forma proactiva, porque entendemos muy bien la necesidad de poder completar los proyectos viales de nuestro país. Don Olman, don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado.